Hola, buenos días. Eh, bueno, vamos a partir con la clase. Voy a continuar con la presentación de la semana anterior, la presentación número 3, que no la alcanzamos a finalizar. Y después después que terminemos con esta presentación, vamos a seguir con la presentación número 4, que ya subí también a Educandus, para que la vayan descargando si es que ustedes quieren ir siguiendo la presentación ahí en su computador. Una cosa que les quería comentar es que acá, de acuerdo a la planificación, tenemos esta materia de riesgo sistemático y beta de una acción, que se supone que teníamos que ver antes del control número 1, pero no alcanzamos a verla. Y de hecho lo que voy a hacer es que voy a mover esta materia, que es la que corresponde al capítulo 11 y 13 de nuestros dos libros base. Esa materia la voy a mover para un par de clases más adelante. De hecho, ahora voy a empezar a hablar acerca de retorno y riesgo en un portafolio y asignación de capital de activos, o sea, el capítulo 6. Y esta materia la voy a mover, no estoy seguro si para la próxima semana o la que viene o la siguiente, ¿vale? Así que esta materia que está destacada en rojo sigue pendiente por ahora, pero la vamos a mover antes del parcial de todas maneras. ¿Ok? Yo creo que la próxima clase, o quizás la que viene después, ¿vale? Depende de cómo avancemos en esta clase. Pero eso, ¿vale? Entonces esto que está en rojo sigue pendiente para que no crean que va a quedar fuera, sino que viene más adelante. Bueno, lo que estábamos hablando la semana antes del control era acerca de cómo medir riesgo y retorno. ¿Ok? Y, bueno, un par de semanas atrás ya aprendimos a calcular riesgo-retorno utilizando precios históricos. Esa es la primera manera de hacerlo. ¿Ok? Entonces tomamos precios históricos, calculamos los retornos diarios o los retornos mensuales o semanales, depende del periodo que estemos considerando. Y después calculamos un promedio de esos retornos y esa va a ser nuestra estimación para los retornos de la acción, para los retornos del instrumento financiero, retorno del índice, retorno de la moneda, lo que sea, eh, y esa va a ser nuestra mejor estimación para el futuro, ¿vale? Porque en realidad lo que nosotros estamos tratando de estimar son retornos esperados, ¿vale? Porque queremos saber qué va a pasar con este instrumento en los próximos periodos. Pero utilizar datos históricos para proyectar qué va a pasar hacia adelante no es una muy buena idea. Quizás puede ser una primera aproximación, pero no es, digamos, la mejor alternativa que existe. Entonces, aprendimos a calcular retorno tomando los promedios, después calculamos riesgo utilizando la desviación estándar, que también se basa en ese caso, en ese primer caso, en retorno en precios históricos, y también aprendimos a calcular la relación que existe entre dos instrumentos, y eso lo hacemos con el coeficiente de correlación. ¿Ok? Y y existen, bueno, las correlaciones son entre pares de activos, y si yo tengo varias acciones en mi portafolio, podría construir distintos pares, ¿vale? Y, y eso fue lo que aprendimos con retorno histórico. Después pasamos a esta presentación número 3, donde también seguimos trabajando con medidas de retorno y riesgo, pero ahora lo que vamos a hacer es mirar hacia el futuro y construir ciertos escenarios acerca de lo que puede pasar con esta acción en el próximo periodo. ¿Ok? Y, bueno, partimos viendo esto, que también lo vimos en las primeras clases, que el retorno de la acción en realidad depende de dos cosas: depende del precio que tenga la acción durante el periodo de análisis y también depende de los dividendos, en el caso de las acciones, ¿vale? Porque recuerden que cuando yo tengo una acción, yo soy dueño de la empresa y eso me da derechos sobre las utilidades que se reparten en la forma de dividendos. Y entonces, si yo quisiera saber, bueno, cuál va a ser el retorno futuro de esta acción, yo necesitaría tener algo de información sobre el precio futuro y sobre los dividendos futuros, ¿vale? Como no hay manera de que nosotros sepamos qué va a pasar a futuro, lo que vamos a hacer es suponer ciertos escenarios.
Y para esos escenarios, si bien no sabemos con certeza qué es lo que va a pasar, sí tenemos cierta información que nos permite construir escenarios y asignarle probabilidades de ocurrencia a cada uno de esos escenarios. ¿Ok? Y entonces lo que vimos fue algo como esto, donde tenemos, en este caso, en este ejemplo, tenemos 4 escenarios para esta acción, y fíjense que cada escenario tiene una probabilidad, ¿vale? Y, y para cada escenario, además de la probabilidad, también tenemos un precio posible y un reparto de dividendos. ¿Ok? Obviamente, si a la empresa le va muy bien, o si el mercado accionario está en auge, entonces, bueno, los precios van a subir y las utilidades de la empresa van a ser más altas y por lo tanto van a repartir más dividendos. Pero si la economía está en crisis, los precios van a caer y además las empresas van a preferir repartir menos dividendos porque van a necesitar más recursos para seguir financiando sus operaciones. ¿Vale? Y con esta información, bueno, otra cosa, fíjense, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos una crisis el próximo año? Bueno, de acuerdo a este ejemplo, es baja, 5%. ¿Cuál es el escenario más probable que ocurra durante el próximo año? Bueno, que la economía esté en normalidad o que le esté yendo bien, ¿vale? Con 45%. Al menos hay un 25% de que le vaya excelente, un 25% de que le vaya mal. ¿Sí? Una cosa importante es que, como estos son los únicos 4 escenarios posibles para el próximo año, la suma de estas probabilidades tiene que ser necesariamente igual a 1. ¿Sí? Porque digamos, no hay nada más que pueda pasar además de estas 4 cosas que están acá. ¿Vale? Entonces, por eso que si ustedes suman estas probabilidades, la suma de las probabilidades va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, con esta información aprendimos a calcular el retorno esperado y para eso utilizamos un operador que se llama esperanza, que se denota con esta E. Entonces, E de R significa retorno esperado, la esperanza de los retornos. Y para eso lo que hacemos es una suma ponderada, donde yo sumo la multiplicación de la probabilidad de cada escenario, eso es lo que representa esa expresión PS, por el retorno de cada escenario. ¿Ok? Entonces, el primer paso es calcular el retorno de cada uno de estos escenarios, y eso ustedes ya lo saben hacer porque lo aprendimos a hacer acá. ¿Vale? Entonces, yo tomo el precio final, le quito el precio inicial, le agrego los dividendos porque es otro flujo positivo que recibo, y divido por el precio inicial, y eso me va a dar un retorno porcentual. ¿Vale? Para este ejemplo era 14%. Entonces hago lo mismo para cada escenario, para cada uno de los escenarios, lo multiplico por la probabilidad y después sumo. Entonces es un promedio, pero un promedio ponderado. Ponderado por la probabilidad de que eso ocurra. ¿Okay? Y entonces tenemos, bueno, déjenme hacerlo para asegurarme de que entienden bien. Entonces acá tengo la información, las probabilidades, acá está el precio final y acá están los dividendos. ¿Okay? Entonces, para cada escenario nosotros calculamos el retorno y bueno, supongamos que el precio actual es de 100. ¿Ok? Y ese es el único dato que conozco con certeza. ¿Ok? Yo sé que la acción hoy cuesta 100. Y por lo tanto, si yo quiero calcular el retorno, lo que hago es tomar el precio final, le quito el precio inicial y le agrego los dividendos. Y para ponerlo en términos porcentuales, dividimos con respecto al precio inicial. Entonces acá tengo un retorno de 31%. Hacemos lo mismo voy a fijar estas celdas y hacemos lo mismo para los otros escenarios. Y entonces ahí tengo los retornos de los 4 escenarios. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos calcular el retorno esperado, lo voy a escribir así. ¿Vale? Ese va a ser el retorno esperado. Lo que hago es multiplicar cada probabilidad por su retorno y después sumar. Entonces podemos utilizar esta función que se llama suma producto,
que lo que hace es sumar y multiplicar, y pongo la primera, digamos, las probabilidades, y después pongo los retornos, y la respuesta sería 9.73. 9.76. Bueno, va a ser aquí abajo para que vean, esto es lo mismo que hacer esto. Entonces, 0.25 por 0.31, más 0.45 por 0.14, más 0.25 por 0.7, menos 0.7, y más 0.05 por 52%. ¿Vale? Entonces la misma respuesta. Así como se calcula el retorno. Y no solo nos interesan los retornos de los activos, sino que también nos interesa conocer qué tan riesgosos son estos activos. ¿Sí? Son los dos parámetros que me interesa conocer acerca de la distribución de retornos de una acción o de cualquier instrumento financiero. Y la manera en que calculamos el riesgo, o que medimos riesgo acá en finanzas, es con la desviación estándar de los retornos, que se denota con esta letra griega que se llama sigma. ¿Vale? Y recuerden de las clases anteriores, y también de sus cursos de estadística, que la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer es calcular la varianza y después aplicar la raíz cuadrada a ese resultado para tener nuestra medida de desviación estándar. La desviación estándar y la varianza miden exactamente lo mismo. Miden dispersión con respecto al centro, que en este caso el centro para este ejemplo sería 9.76. Entonces queremos saber, bueno, qué tan dispersos están los posibles retornos respecto al valor esperado. Y mientras más dispersos estén estos retornos, más riesgo es lo que nosotros estamos asumiendo. Piensen ustedes lo siguiente. Estos son los 4 escenarios que van a ocurrir en el futuro, y el promedio o la media de estos escenarios es 9.76. Pero luego de que pase un año, yo no voy a recibir un retorno de 9.76. ¿Por qué no voy a recibir un retorno de 9.76? Porque yo sé que lo único que puede pasar es uno de estos 4 casos. O sea, o yo gano 31, o yo gano 14, o yo pierdo 7, o yo pierdo 52. ¿Vale? No hay ningún escenario que diga que voy a ganar 9.76. Entonces, en un año más, yo no voy a ganar este número, sino que uno de estos 4. ¿Vale? Esta es una representación del promedio de estos retornos. ¿Ok? Entonces, la pregunta de ahora. Bueno, en promedio voy a ganar 9.76, ¿ok? En realidad voy a ganar uno de estos 4. Pero, 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 ¿qué tan dispersos están los posibles resultados con respecto a este valor esperado? Y ustedes pueden ver que yo podría o ganar 31%, que sería como el extremo por el lado de la derecha de la distribución, o podríamos perder 52%. Entonces, esas probabilidades existen. ¿Vale? Entonces, esta acción sí tiene un riesgo asociado. Y eso es lo que nosotros queremos medir. Y lo vamos a hacer, bueno, primero vamos a calcular la varianza y después vamos a calcular la desviación estándar. ¿Ok? Y fíjense la fórmula que utilizamos para calcular la varianza. Ahora vamos a tomar la diferencia entre los retornos de cada escenario y el retorno esperado, que es el que acabamos de calcular. O sea, ¿qué tan dispersos están? ¿Cuál es la diferencia entre el retorno de cada escenario y el centro de la distribución que acabo de calcular? Pero lo voy a elevar al cuadrado. ¿Y por qué lo elevo al cuadrado y no simplemente tomo la diferencia si finalmente lo que me interesa es la dispersión? Bueno, porque si yo no elevo al cuadrado, cuando yo tenga diferencias positivas, por ejemplo, como esta, y cuando tenga diferencias negativas como esta, cuando yo haga la suma, esas diferencias se van a cancelar y va a aparecer como que el riesgo fuera abajo. Entonces, lo que yo voy a hacer es elevar al cuadrado para que todas las diferencias sean positivas. ¿Sí? Cuando yo elevo un número al cuadrado, eso resulta en un número siempre positivo. ¿Okay? Así el número que estoy elevando sea un número negativo. Y por otra parte, también le doy más peso a las diferencias que son mayores. Entonces, tengo dos efectos acá cuando estoy elevando al cuadrado. Elimino la posibilidad de que se cancelen diferencias positivas con diferencias negativas, y además le doy más ponderación a las diferencias que son más grandes, ¿sí? Porque como estoy elevando al cuadrado. Entonces, el primer paso acá sería calcular las diferencias
Entonces voy a tomar el retorno del escenario y le quito la diferencia, pero le quito el valor esperado, pero voy a elevar al cuadrado inmediatamente. Y voy a elevar esto al cuadrado. ¿Vale? Y bueno, voy a fijar esta celda con el promedio, porque siempre es el mismo. Y ahí tengo todas las diferencias cuadradas. Entonces, si yo quisiera calcular la varianza, lo que hago es multiplicar, sumar y multiplicar las probabilidades por estas diferencias al cuadrado. ¿Vale? Y la depresión estándar, que se nota con sigma, o sí, sigma, va a ser la raíz de esto. Entonces, hay una función que se llama raíz cuadrada en Excel. Entonces tomamos la raíz de ese resultado y tenemos que el riesgo de esta acción es 19,49. ¿Vale? ¿Vale? Entonces aquí está, bueno, ahí está el ejemplo. Que, eh, esto es lo que vimos la clase pasada. Hasta acá llegamos la clase pasada. ¿Ok? Y la tercera, digamos, el tercer parámetro que me interesa cuando nosotros estamos hablando acerca de inversiones es la correlación que tiene esta acción o este activo con otros activos. ¿Ok? Porque cuando yo estoy invirtiendo, yo no pongo en mi portafolio solo una acción, ¿vale? Sino que tengo varias acciones. Y entonces lo que yo podría calcular ahí y lo que me interesa, y vamos a ver más adelante por qué nos interesa, ¿ok? Tiene que ver con diversificación. Pero lo que necesito es calcular la correlación que existe entre distintos activos. ¿Ok? Y la correlación es una medida que mide relación entre dos variables, al igual que la covarianza. ¿Ok? Covarianza y correlación miden exactamente lo mismo, pero tal cual con el caso de la varianza y la desviación estándar, en finanzas preferimos la correlación en lugar de la covarianza, así como preferimos la desviación estándar en lugar de la varianza, porque son números más fáciles de interpretar. ¿Ok? Y la correlación, que se denota con esta letra griega que se llama Rho, que parece una P, se llama Rho, se escribe así, miren. R-H-O. ¿Ok? Eh, lo que mide la correlación, pero tiene la característica que se encuentra siempre entre -1 y 1. ¿Ok? Entonces, además de interpretar el signo de la correlación, yo puedo interpretar la magnitud, lo que no puedo hacer con la covarianza. ¿Vale? La covarianza solo me permite interpretar el signo. No sé en realidad qué significa el valor, pero solo si es que es positivo o si es que es negativo. Bueno, en el caso de la correlación puedo interpretar la dirección de la relación y además cuál es la magnitud, si es que están altamente correlacionadas o bajamente correlacionadas o altamente correlacionadas con signo negativo. Todo eso depende de qué tan cercanos estén del -1 o del 1. ¿Okay? Bueno, ¿cómo se calcula la correlación en este caso? Porque ya aprendimos a calcular la correlación en las clases pasadas utilizando datos históricos. ¿Cómo se calcula la correlación cuando tenemos escenarios y retornos para cada escenario y probabilidades para cada escenario? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí necesito otra acción, ¿vale? Entonces esta va a ser la acción A y todos estos son los datos para la acción. Bueno, ojalá aquí, voy a poner 0. Y acá arriba voy a poner acción A. Esta va a ser la acción A. ¿Vale? Estos son todos los datos para la acción A. Lo que necesitamos ahora es otra acción. Voy a poner aquí la acción B y supongamos que el precio es el mismo, 100, y vamos a poner las probabilidades son las mismas y vamos a poner acá otros precios. Entonces pongamos acá, no sé, pongamos 115, aquí vamos a poner, no sé, 105, yo voy a poner aquí, no sé, 90, y acá voy a poner, pongamos aquí
De hecho, hagamos lo siguiente, pongámoslo al revés. Si supongamos que esta es una acción que es contracíclica, ¿vale? O sea, que le va bien cuando, cuando la economía le está yendo mal o a la acción en general le está yendo mal. Entonces pongamos aquí, si es que la economía le va excelente, a esta acción le va a ir más o menos, ¿no? Entonces 90. Va a perder un poco, pero no tanto. ¿Ok? Pero si la economía le está yendo bien, bueno, va a quedar, no sé, pongamos 95. ¿Ok? Pero si la economía le está yendo mal, ahí es cuando empieza a ganar plata, pongamos aquí 110. ¿Ok? Entonces esta es una acción que va en contra del ciclo económico. Y pongamos acá cuando estamos en crisis, ahí va a ganar 115. ¿Ok? Y dijimos los dividendos, bueno, pongamos acá 2, 3, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Entonces fíjense que cuando yo calcule los retornos de esta acción, vamos a poner esta acción acá. Tengo acá un retorno de menos 8, acá tengo menos 2, acá tengo 14, acá tengo 20. ¿Vale? Y fíjense cómo es la fórmula de la correlación. Entonces, la correlación, bueno, a este símbolo ρ le vamos a poner a veces, cuando lo necesitemos, cuando sean más de dos acciones, le vamos a poner un subíndice, y en este caso sería XY. O sea, esta es la correlación entre la acción X y la acción Y. ¿Ok? O podría ser la correlación 1 o 2. O podría ser ρ A, B. Eso significa la correlación entre A y B. Bueno, entonces, vamos a sumar la multiplicación de la probabilidad por la diferencia entre los retornos, el retorno de cada escenario para la acción X, con respecto a su promedio, y ahora no le vamos al cuadrado como lo hicimos en el caso de la varianza, sino que en lugar de elevar al cuadrado voy a multiplicar por la diferencia de la otra acción. Entonces, el retorno de cada escenario de Y menos el valor esperado de Y, y después voy a dividir esto por la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. ¿Vale? De hecho, esto que está acá arriba es la definición de la covarianza. Calculemos la covarianza primero. Entonces, pongamos acá, bueno, necesito calcular estos resultados antes. Entonces, voy a calcular acá, este sería el retorno esperado de la acción. Este sería la varianza. Y esta de acá sería la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, acá en medio voy a poner primero la covarianza entre A y B, y vamos a hacer lo siguiente, voy a tomar la probabilidad, que es la misma, ¿ok? Por la diferencia, bueno, a esta diferencia voy a tener que quitarle el cuadrado, porque no la necesito el cuadrado. De hecho, debía haberlo hecho, voy a agregar aquí otra columna. Uy. Voy a agregar aquí una columna. Voy a volver a calcular las diferencias, sin el cuadrado. Entonces sería este menos este. Y vamos a fijar eso. ¿Vale? Entonces ahí tengo simplemente las diferencias. Y acá creo que hice algo mal porque, claro, estoy tomando el promedio acá de esta otra acción. Ahí. Ahora sí. Ahí sí. A ver. Ya. Entonces acá voy a tomar solo las diferencias sin elevar al cuadrado para esta acción. Eh, ¿Vale? Entonces ahí están las diferencias. Y ahora volvamos acá a la covarianza. Entonces, ¿cuál va a ser la covarianza entre A y B? Voy a tomar la probabilidad. Bueno, de hecho, voy a usar esta probabilidad de acá, que es la misma en los dos lados. Y voy a multiplicar por esta diferencia y luego por esta diferencia. O sea, la diferencia entre el retorno del escenario y el promedio
para la acción A multiplicada por la diferencia para la acción B. Después, más la segunda probabilidad por la primera diferencia por la segunda diferencia. Más escenario 3, la probabilidad del escenario 3, por la diferencia de A por la diferencia de B, más tercera probabilidad, o sea, cuarta probabilidad, por diferencia de A por la diferencia de B. ¿Sí? Entonces, esa es la covarianza. Y fíjense que es un número negativo, lo que tiene sentido, porque fíjense que cuando aumentan los retornos de una, eh, disminuyen los retornos de la otra, o sea, se mueven en direcciones opuestas. Entonces tiene sentido que la covarianza sea un número negativo. ¿Vale? Y si yo quisiera calcular la correlación, voy a poner aquí correlación, entre A y B, ¿qué necesito hacer? Bueno, de acuerdo a nuestra definición, tomamos esta parte de arriba, que es la definición de la covarianza, y la voy a escalar por la multiplicación de las desviaciones estándares de la acción A y de la acción B, o de la acción X y de la acción Y. Entonces, tomo este número, y vamos a dividir ahora por la multiplicación entre sigma A y sigma B. ¿Vale? Entonces la correlación es menos 0,9. No alcanza a ser perfectamente negativa, pero es cercana a perfectamente negativa. O sea, casi que se mueven en la dirección opuesta de manera perfecta, pero no es perfecta, ustedes lo pueden ver acá en los resultados. ¿Ok? Pero lo importante es que el coeficiente es cercano a 1, a menos 1. ¿Ok? ¿Ok? Eh, si no tienen la misma probabilidad, no lo podríamos hacer, ¿vale? Eh, tenemos que tener los mismos escenarios, ¿ok? Para todos los activos. Por eso que acá dice como, si ustedes se fijan en el ejercicio, dice estado del mercado más que de la acción en particular, ¿ok? Entonces, este es más bien como cómo afecta el mercado accionario. ¿Cuáles son los escenarios para el mercado accionario? ¿Ok? Eh, pero, a ver, déjenme, a ver si, es que si tuvieran distintos números de escenarios, yo creo que no se puede hacer. Pero si tienen mismo escenario y distintas probabilidades, eso tengo que pensar. Eh, déjenme ver si tienen distintos escenarios, es que se podría hacer con, o sea, distintos números. Si tienen distintas probabilidades, ya no. O sea, si hay distintos números de escenarios, no. ¿Vale? Pero por ahora trabajemos así con mismo escenario y mismas probabilidades. ¿Ok? Eh, la interpretación de la correlación es el grado de relación que tienen dos variables en general. Entonces, si la correlación es positiva, significa que se mueven en la misma dirección. Si la correlación es negativa, se mueven en direcciones opuestas. Y si la correlación es cero, no tienen ninguna relación entre las dos acciones. ¿Ok? Entonces, mientras más cercano sea el coeficiente de correlación igual a 1, eso significa que tienen correlación positiva. Y si la correlación es exactamente igual a 1, significa que la correlación es perfecta. O sea, se mueven de manera idéntica. Si la correlación es cercana a menos 1, significa que tiene una correlación negativa. Cuando uno aumenta, la otra disminuye. Y si la correlación es exactamente igual a menos 1, ahí tenemos una correlación que se mueven de manera inversa, pero en la misma magnitud. ¿Ok? Suben y bajan, una sube y la otra baja, pero en los mismos porcentajes. ¿Ok? Pero es el grado de correlación que existe entre dos acciones. Lo que pasa es que es importante entender la correlación, lo vamos a necesitar en la próxima clase, porque, porque yo lo que necesito, si es que quiero disminuir el riesgo de mi portafolio cuando estoy construyendo un portafolio de acciones, es incluir acciones que no estén perfectamente correlacionadas. O sea, que la correlación sea distinta de 1.
¿vale? Porque lo que a mí me interesa cuando estoy diversificando, es decir, poniendo plata en distintos sectores, en distintas acciones, es que las subidas o digamos, la crisis en un sector o la bajada de precios de un grupo de acciones se compensen con movimientos positivos en otro grupo de acciones, ¿vale? Entonces, por eso que no necesito acciones que no estén correlacionadas de manera perfecta, porque si todas se mueven en la misma dirección, no tiene ningún sentido en tener más de una acción en mi portafolio, mejor inviertan solo en una, ¿vale? Entonces, la idea de agregar acciones en un portafolio y tener un portafolio con un alto número de acciones es que la correlación no sea perfecta entre ellas y por lo tanto que caídas en una parte de mi portafolio se compensen con mejoras por otra parte, ¿vale? Bueno, hay una cosa que, digamos, ustedes, no sé si ustedes saben, no sé si ustedes conocen a Warren Buffett, que es como un viejito que ha sido un inversionista súper exitoso en Estados Unidos. Y él dice que la diversificación no tiene mucho sentido en realidad si es que uno sabe lo que está haciendo. Más bien que yo diversifico cuando no tengo información o cuando soy ignorante, digamos, respecto al mercado accionario. Porque si yo sé lo que estoy haciendo, si yo conozco las empresas en las que estoy invirtiendo, obviamente voy a elegir acciones que son ganadoras y no voy a necesitar la protección que me da la diversificación. ¿Okay? Eh, pero, pero si yo soy un inversionista que no dedico todo mi tiempo a la bolsa, sino que, digamos, eh, estoy poniendo parte de mi patrimonio ahí, pues yo tengo otra actividad que hacer. La recomendación es tener un portafolio diversificado, ¿vale? Eh, eh, o invertir en el índice SP500, por ejemplo, que automáticamente diversifica en 500 empresas, ¿vale? Bueno, todos esos temas los van a entender cuando lleguemos a esa parte del curso, pero para poder llegar a esa parte del curso, primero tenemos que aprender qué es lo que es esta correlación, ¿okay? Porque esa es la clave en toda la materia que tiene que ver con diversificación de portafolio. Vale, entonces estábamos en este tema de la correlación. Y acá, ¿sí? Entonces, y este es el símbolo, el rho XY, correlación entre X y Y, ¿vale? Entonces, ya sabemos cómo medir retorno, ya sabemos cómo medir riesgo, ya sabemos cómo medir correlación, ¿ok? La siguiente pregunta que nos vamos a hacer ahora es, bueno, ¿cuánta plata yo tengo que invertir en una acción? ¿Ok? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer cuando estemos formando portafolios, ¿ok? Pero antes de responder esa pregunta de cuánta plata yo voy a invertir en una acción, en realidad necesito saber cuánto voy a ganar o cuánto espero ganar en esta acción, dado el riesgo que yo asumo. ¿Okay? Entonces, en esta acción yo voy a ganar un retorno promedio de 9.76, eso es lo que espero ganar, pero estoy asumiendo un riesgo de 19.49. ¿Vale? Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿es este retorno esperado suficiente para compensar por este nivel de riesgo que voy a asumir, por esta desviación estándar? Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora. Y por otra parte, existen instrumentos, digamos, acciones no es lo único que existe en los mercados financieros como alternativa de inversión, ¿sí? Hay distintos instrumentos, ¿okay? Hay acciones, hay bonos, hay criptomonedas, hay derivados, eh, hay, eh, hay distintos activos en los que yo podría poner mi plata. Y de hecho, si ustedes piensan en la AFP invierte la plata en distintos instrumentos, ¿vale? No solo acciones. Y depende del riesgo de la persona, digamos, depende de la edad de la persona, es donde ponen la plata. En el caso de nuestra simulación, tenemos acciones y tenemos criptomonedas. Esas son las dos opciones que tenemos en nuestra simulación. ¿Okay? Pero existen muchos otros activos. ¿Okay? De hecho, si nos metemos nosotros al mundo de los derivados, que es una cosa que vamos a estudiar más adelante en la carrera, en otros cursos más adelante, más avanzados de finanzas, existen derivados sobre la cosa que a ustedes se les pueda ocurrir. Hay un instrumento que me permite fijar el precio hoy para intercambiar futuro
de un montón de bienes agrícolas, de metales, de monedas, de acciones, de índices accionarios, de criptomonedas, o sea, la multiplicación de estos activos, de los activos que nosotros conocemos, cuando entramos al mundo de los derivados es enorme, ¿vale? Uno de los instrumentos que existen en el mercado son unos bonos que emiten los gobiernos de los países, ¿ok? El gobierno de Chile, por ejemplo, cuando quiere financiar política pública, tiene la opción de emitir un bono, y un bono es un instrumento de deuda que compran los inversionistas. ¿Ok? Entonces, si yo como inversionista compro un bono, eso significa que el emisor del bono, que en este caso sería el Estado, me debe plata, que yo le presté plata al Estado y el Estado me debe plata. ¿Ok? Lo mismo hace el Banco Central emite bonos con otros propósitos, no para financiar política pública, sino que para regular la oferta monetaria, digamos, ¿sí? Para, para regular la cantidad de billetes que hay en circulación, para controlar la inflación o para estimular la economía, depende del objetivo que tengan, ¿vale? Y todos los gobiernos hacen lo mismo, ¿vale? En Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos también emite bonos, ¿vale? Para financiar política pública. Y yo como inversionista tengo la opción de invertir en esos bonos. Ahora, las acciones y los bonos, las criptomonedas, todos tienen un nivel de riesgo asociado, ¿sí? Pero en el caso de los bonos que emiten los gobiernos, especialmente los gobiernos de los países desarrollados, como en Estados Unidos, tienen la característica de que el riesgo es cercano a cero, es casi cero, ¿ok? ¿Por qué es cercano a cero? Porque ¿cuál es la probabilidad de que el gobierno de Estados Unidos no sea capaz de cumplir con sus obligaciones o de pagar con su deuda en el momento en que el inversionista le compró un bono? eh, Esa probabilidad es casi cero. ¿Ok? Entonces, el retorno que yo podría obtener de un bono que emite el Tesoro de Estados Unidos o que emite el Banco Central de Chile, ¿vale? Es más o menos también seguro, aunque no tan seguro como el que emite el Tesoro de Estados Unidos. Bueno, el retorno que entregan esas inversiones en el momento en que yo compro esos instrumentos eh, reciben el nombre de tasa libre de riesgo. ¿Ok? Y esto es un concepto súper importante que entiendan. ¿Vale? Entonces, la tasa libre de riesgo es el retorno que me ofrece un instrumento que tiene cero riesgo. O sea, tener cero riesgo significa que con seguridad yo voy a recibir el retorno que me ofrece este bono, que por lo general se usa el bono del tesoro en Estados Unidos. ¿Vale? Miren, les voy a mostrar acá. Bueno, acá lo tengo escrito en el siguiente párrafo. Entonces, la tasa libre de riesgo es la tasa de retorno que puede ser obtenida invirtiendo en activos sin riesgos, ¿vale? Y esos activos sin riesgos, por lo general, son T-bills. T-bills son Treasury bills. Y Treasury bills es tesoro, que es como el equivalente al Ministerio de Hacienda acá. Aunque acá en Chile el que emite los bonos es la Tesorería General de la República, ¿vale? Pero, pero T-bills es un bono que emite el Tesoro de Estados Unidos, ¿ok? Y algunos depósitos en bancos, pero no en todos los bancos. Los depósitos a plazo casi que son libres de riesgo, pero depende del banco, porque hay bancos que son más riesgosos que otros, ¿vale? Pero para nuestro curso, en realidad lo que vamos a tomar como instrumento libre de riesgo son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, el retorno que ofrezca ese bono, yo lo considero como tasa libre de riesgo. Eh, Les voy a mostrar, a ver. Sí, es claro, entonces si no tienen riesgo, obviamente el retorno que ofrece es relativamente bajo, ¿ok? Pero de todas maneras es positivo, ¿ok? Entonces miren, acá en internet tengo la tasa de los bonos del tesoro de 3 meses, porque los bonos del tesoro tienen distintos periodos, ¿ok? Hay bonos a un mes, hay bonos a 3 meses, hay bonos a 6 meses, hay bonos a un año, hay bonos a 3 años, hay bonos hasta 30 años, ¿ok? Pero bueno, este bono a 3 meses, la,
se usa frecuentemente como indicador de una tasa libre de riesgo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la última? Miren, esta es una página de la reserva, de una de las reservas federales, ¿vale? De San Luis. Y ellos tienen datos acerca de los bonos. Y entonces, miren, eh, eh, acá podemos ver la evolución del retorno que ha ofrecido, digamos, en los últimos años, este bono del Tesoro a 3 meses, que vence en 3 meses. Y fíjense que las tasas son bajas, digamos, es 2%, 2%, 2%, 1%, y ahora cada vez son más bajas, ¿ok? ¿Por qué? Acá lo que está destacado en amarillo, no sé cómo lo ven ustedes, sí se ve como gris, no sé. Eh, Esto está marcando una recesión, digamos, en Estados Unidos están en una recesión, ¿vale? Y, y cuando las economías caen en recesión, hay más inversionistas que están interesados en invertir en estos instrumentos que son seguros, ¿vale? Entonces, mientras más demanda hay por estos bonos que ofrecen seguridad en momentos de crisis, en momentos de pánico, el retorno que van a ofrecer va a ser cada vez más bajo, ¿sí? Porque, digamos, más gente está interesada en comprar el bono, los precios de los bonos suben y cuando suben los precios, los retornos esperados bajan. Por eso que ahora, digamos, lo que ofrece como tasa libre de riesgo un bono durante el año 2021 es casi nada, digamos, 0,03. Antes de la crisis, antes de la pandemia, estaban ofreciendo, no sé, 2,35, 2,37, 1,54, ¿sí? Porque los inversionistas no tenían tanto interés en comprar estos instrumentos y están más bien poniendo sus recursos en instrumentos riesgosos como las acciones o bonos corporativos, otro tipo de inversiones, ¿vale? Entonces, no sé si me entienden, pero por qué esta tasa es importante? La tasa libre de riesgo es importante en general. Por qué creen ustedes? Bueno, la razón es la siguiente. Eh, en el momento en que yo invierta en una acción, por ejemplo, en esta acción que está acá, que me ofrece un retorno de 9,76, ¿ok? Pero eh, tengo que asumir un riesgo de 19,49. En realidad, a mí lo que me interesa como inversionista no es este 9,76 puro, sino que lo que me interesa es la diferencia de este 9,76 con respecto a la tasa que me ofrece un instrumento libre de riesgo. ¿Ok? Entonces, yo necesito que la acción ofrezca un exceso de retorno positivo con respecto a la tasa libre de riesgo, porque si yo fácilmente podría ganar, no sé, pongamos en el año 2009, yo pude haber ganado en el año 2009 un retorno de 2,35 sin asumir riesgos, o sea, asumiendo cero riesgo, cuando yo invierta en la acción, dado que tengo que asumir un riesgo de 19,49, a mí no me interesa ese 9,76, sino que me interesa el exceso de 9,76 sobre ese 2, algo, 2,4, no sé, no me acuerdo dónde estaba antes, parece aquí 2,35 o 2,17, no sé. ¿Vale? Entonces, a mí me interesa que la acción ofrezca un retorno por arriba del activo libre de riesgo, dado que tengo que moverme de un riesgo de 0 a un riesgo de 19,49. Esa medida se llama premio por riesgo o exceso de retorno, ¿vale? ¿Por qué premio por riesgo? Bueno, porque me entregan un premio por salir de una tasa de riesgo igual a 0 a una tasa con riesgo positivo, y dado que hice ese cambio, necesito ser premiado en términos de retorno, en términos de exceso de retorno, por sobre la tasa libre de riesgo, que en este curso a partir de ahora vamos a notar como RF. RF es la tasa libre de riesgo y la F es por free en inglés. ¿Okay? Entonces esta es la risk free y por eso que se usa una F, ¿vale? Entonces, tasa libre de riesgo, RF, sería este número, depende del periodo en el que estemos parados. ¿Okay? Actualmente sería casi nada, 0,03. ¿Okay? Y entonces yo voy a invertir en acciones, pero donde lo que me interesa es, más que el retorno,
es el exceso de retorno o el premio por riesgo. Me daba un ejemplo y bueno, son números que ya son antiguos. Sí. Por ejemplo, si nuestro riesgo es bajo, Ujú. ¿cómo es el retorno? Digamos, hay una relación directa entre riesgo y retorno. Entonces, si tú tienes un riesgo que es bajo, tu retorno probablemente va a ser bajo, ¿vale? Entonces, por eso que estas tasas son bajas. Digamos. Si yo comparo esto con otra oportunidad de inversión, estos retornos son bajos, digamos 2,3% al año, 1,54 al año, y acá todavía, digamos, acá casi nada, 0,03% al año. Eso es porque el riesgo también es bajo. Entonces, hay una relación directa entre riesgo y retorno. Entonces, igual no conviene tanto como invertir en eso, ¿o no? Eh, Depende de cuáles sean tus objetivos de inversión. Porque si yo quisiera tener unos ingresos estables, asumir pocos riesgos, pero con eso no me voy a volver rico, entonces, bueno, esta es mi estrategia. Pero si yo quisiera, digamos, rentar más, también tengo que estar dispuesto a asumir riesgos más altos. Entonces, yo no sé, bueno, mira, la AFPs, por ejemplo, las AFPs tienen distintos fondos, ¿sí? Hay un fondo que es el fondo A, que es el fondo más riesgoso. ¿Y qué quiere decir que sea el fondo más riesgoso? Que invierte mayor parte de la plata del afiliado en acciones, ¿vale? Y por lo tanto siempre ofrece, bueno, por lo general ofrece un retorno más alto ese fondo, pero a cambio de un riesgo más alto. Ahora, ¿a qué tipo de personas se les recomienda invertir en el fondo A? A los que son más jóvenes. ¿Por qué? Porque, claro, como es más riesgoso, tengo subidas, bajadas. En caso de tener una caída, digamos, como la que tuvimos, no sé, en marzo del año pasado, hay más tiempo, la persona tiene más tiempo para recuperarse de esa caída, de esa volatilidad, porque los mercados accionarios son volátiles, suben, bajan, pero la tendencia por lo general es positiva, ¿vale? Entonces, si ustedes miran, digamos, los precios, sí, se ven subidas, se ven subidas, bajadas, pero en el largo plazo va siempre subiendo, ¿vale? Al revés, si yo soy una persona que está a punto de jubilarse, lo que a mí me van a recomendar es invertir en un fondo que invierta mayor parte de su plata en instrumentos que son más seguros, como estos bonos del tesoro. Pero el retorno que voy a obtener de esa plata va a ser menor. En realidad no importa mucho porque falta poco para que me jubile. Más bien lo que estoy haciendo es proteger mis fondos y evitar, digamos, estar expuesto a estas caídas, digamos, producto de la volatilidad de los mercados accionarios. ¿Okay? Entonces, depende de cuáles sean tus objetivos de inversión, digamos, y cuál es tu perfil de riesgo. Entonces, cuánto estás dispuesto o dispuesta a, a- a asumir como volatilidad en tu portafolio. ¿Vale? Eso lo vamos a analizar también después, ¿vale? Entonces, la relación que hay entre cómo el riesgo y el retorno deseado afecta la forma en que yo armo mi portafolio. ¿Ok? Entonces, mira, acá hay un ejemplo, que ya los números están antiguos, porque digamos, una tasa de libre riesgo 4% ya no, hace tiempo que no, ¿sí? Pero bueno, supongamos que la tasa libre de riesgo, o la tasa de estos bonos que ofrecen los bonos del tesoro, es de 4%. Y el retorno esperado de mi acción es 9,76, que eso es lo que acabamos de calcular. Entonces, ¿cuál sería el premio por riesgo de esta acción? Simplemente la diferencia entre 4% y 9,76%, y eso nos da 5,76%. ¿Vale? Y esa medida se llama exceso de retorno. ¿Ok? Y bueno, acá están los resultados. Bueno, acá están los resultados de los cálculos en realidad, no sé por qué lo puse acá tan al final, pero entonces acá está el retorno esperado, 9,76, la varianza que era 3,8, la depresión estándar que es 19,49, el premio por riesgo, que lo acabamos de calcular, que es 5,76, y nosotros también podríamos calcular la desviación estándar de los excesos de retorno, en lugar de calcular la desviación estándar de los retornos, y eso significa eh, pero el resultado va a ser el mismo, por eso que digamos, no pongo mucha atención a eso, pero sería como para cada escenario,
calcular, en lugar del retorno, calcular el exceso de retorno. ¿Vale? Entonces sería, dado que la tasa de libre riesgo es, ¿cuánto? 4. Entonces aquí vamos a poner la tasa de los bonos del tesoro, o la tasa libre de riesgo sería 4%. ¿Cuál es el exceso de retorno de cada escenario? Bueno, ese menos este. ¿Sí? No, algo hice mal. Haga porcentaje. Ahí. ¿Vale? Y entonces ahí tenemos todos los excesos de retornos. Si nosotros calculáramos la desviación estándar de esta columna en lugar de esta, el resultado va a ser exactamente el mismo. Y de hecho, traten de hacerlo ustedes. Calculen la desviación estándar de los excesos de retornos y la desviación estándar va a ser la misma. ¿Ok? Porque este número es fijo. Entonces, no cambia nada en términos de volatilidad. Simplemente estoy moviendo hacia abajo como la curva. Estoy moviendo hacia abajo la curva en 4%. Y la volatilidad de esa curva sigue siendo la misma. ¿Ok? Pero bueno, acá están todos los resultados del ejercicio del ejemplo que hemos utilizado en estas dos clases. Vale, entonces, tomemos ahora el break. Son las 9:26 hasta las 9:46, hasta las 9:50. Y seguimos con lo que queda de esta presentación y después con la presentación número 4. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos en 20 minutos. Bueno, entonces sigamos con la clase. Y bueno, esto tiene que ver con lo que preguntaba su compañera hace unos minutos, que tiene que ver, bueno, cuánto riesgo yo estoy dispuesto a asumir y a cambio de cuánto retorno. Bueno, el término que vamos a usar en este curso para referirnos al nivel de riesgo que una persona está dispuesto a asumir, eso se llama su grado de aversión al riesgo. Entonces, lo que yo estoy dispuesto la plata que yo estoy dispuesto a invertir en acciones o en activos riesgosos en general, va a depender del grado de aversión al riesgo que tiene la persona. ¿Okay? Y los inversionistas, por lo general, somos todos aversos al riesgo, ¿vale? En promedio. Y esto quiere decir que si es que el premio por riesgo que ofrece una acción fuese igual a 0, nosotros decidiríamos no invertir en la acción, ¿vale? Entonces, si nosotros volvemos a este ejemplo de que tenemos una tasa libre de riesgo de 4% y supongamos que tenemos una acción que, bueno, esta acción ofrece 9, pero supongamos que en lugar de ofrecer 9 ofreciera 4, entonces ustedes dicen, bueno, el retorno es positivo, pero en realidad el exceso de retorno es igual a 0. Por tanto, ¿yo por qué voy a invertir en una acción que me ofrece 0 exceso de retorno cuando tengo que asumir un riesgo que es positivo? ¿Vale? Entonces, eso significa, eso es lo que significa la aversión al riesgo, ¿vale? Entonces yo no voy a invertir en acciones que tengan un premio por riesgo igual a 0. Y la otra implicancia que tiene la aversión al riesgo es que a medida que mayor sea el riesgo del activo o de la acción, yo voy a exigir un retorno más alto. ¿Vale? La teoría dice que en promedio los inversionistas son aversos al riesgo y esa es la razón por la que siempre existe un premio por riesgo positivo para todas las acciones, ¿vale? En promedio, las acciones, no individualmente y tampoco porque en ciertos periodos puede que una acción ofrezca un retorno menor que la tasa libre de riesgo, ¿ok? Pero en promedio, en general, las acciones, para que los inversionistas se sientan atraídos a invertir, dado que los inversionistas son aversos al riesgo, tienen que ofrecer un premio por riesgo positivo. ¿Okay? Y bueno, además de ese premio por riesgo, que es la diferencia entre el retorno esperado y el activo libre de riesgo, a nosotros lo que nos interesa también es, bueno, ¿cuánto exceso de retorno ofrece esta acción por la cantidad de riesgo que yo estoy asumiendo? ¿Vale? Entonces lo que vamos a calcular
para medir esa relación entre riesgo y retorno, cuánto exceso de retorno ofrece por unidad de volatilidad o por unidad de desviación estándar que yo asumo, vamos a calcular un ratio que se llama el ratio de Sharpe, ¿vale? Entonces, el ratio de retorno sobre volatilidad, que recibe el nombre de Sharpe por el profesor que pensó en esto por primera vez, ¿ok? Y entonces, bueno, los inversionistas están interesados en el exceso de retorno, o sea, la diferencia entre el retorno esperado y la tasa libre de riesgo, pero también en el riesgo en que van a incurrir cuando invierten en un portafolio riesgoso o en una acción que tiene riesgo. ¿Cómo se calcula este ratio de Sharpe? Bueno, lo que hace es que mide el intercambio o el trade-off entre el beneficio que yo recibo, que sería el premio por riesgo, y el riesgo, bueno, esto una vez acá, y el riesgo, que recuerden que nosotros medimos por la desviación estándar, ¿ok? A los inversionistas en general les gusta el retorno, ellos quieren más retorno, pero quieren menos riesgo, ¿ok? Y después, más adelante, yo creo que en esta misma clase, en unos minutos más, vamos a poner esta relación en una función de utilidad, ¿ok? Como las que ustedes estudiaron en microeconomía. Entonces, ¿qué es lo que le da más bienestar a la persona? Bueno, un retorno más alto. ¿Qué es lo que le quita bienestar o qué es lo que lo hace menos feliz? Un riesgo más alto o una desviación estándar más alta. ¿Ok? Entonces, si existe un intercambio entre riesgo y retorno, eso quiere decir que mientras mayor sea el retorno que ofrece la acción con respecto a su desviación estándar, entonces va a ser una acción más deseable para el inversionista. ¿Ok? Bueno, esa medida de relación entre retorno y riesgo se calcula mediante el ratio de Sharpe, y lo que vamos a hacer es simplemente tomar el premio por riesgo, es decir, la diferencia entre el retorno esperado y el retorno del activo libre de riesgo, y lo vamos a dividir por la desviación estándar de los retornos. ¿Ok? Y esta medida, que se llama ratio de Sharpe o Sharpe ratio, como ustedes lo quieran llamar, es ampliamente usada en finanzas, tanto en la teoría como también en la práctica, para evaluar el desempeño de administradores de fondos. ¿Vale? Entonces, a mí no me interesa solo el riesgo que obtenga el administrador, solo el retorno que obtenga el administrador del fondo, sino que también quisiera saber eh, cuál es el riesgo que asumió para llegar a esos retornos. ¿Me entienden? Entonces, no es solo el retorno, sino que tiene que ser el retorno, pero corregido por riesgo, y eso lo hacemos tomando este ratio. Esta es una de las medidas que utilizamos para corregir por el nivel de riesgo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso anterior, en la acción anterior, que tenía, recuerden, un retorno esperado de 9,76%, un riesgo de 19,49%, y un premio por riesgo de 5,76%, ¿sí? ¿Cuál es el ratio de Sharpe en este caso? Y el ratio de Sharpe va a ser simplemente, voy a hacerlo acá en Excel, bueno, voy a poner acá el exceso de retorno. Entonces el exceso de retorno va a ser este 9,76 menos 4, y por lo tanto el Sharpe, por la relación riesgo-retorno, va a ser este exceso de retorno de acá, dividido por la desviación estándar de los retornos. ¿Ok? Vamos a poner en fracción 0,3. ¿Vale? Entonces, ¿de qué me sirve este ratio de Sharpe? Por ahora no me da mucha más información, salvo que sé cuál es la relación entre riesgo y retorno. Es decir, por cada unidad de riesgo, cuántos puntos porcentuales me da de retorno. Y eso significa 0,3. ¿Ok? Entonces, por cada porcentaje de riesgo que yo asumo, obtengo 0,3 puntos de retorno. ¿Ok? Lo que va a ser más interesante después es comparar esta acción con otra, ¿ok? Que tenga otro perfil de riesgo y retorno, y elegir una de esas dos en base a la acción que tenga el ratio de Sharpe más alto. O sea, que me ofrezca el retorno, que me ofrezca mayores unidades de retorno por cada unidad de desviación estándar que yo asumo. ¿Vale? Entonces,
ese sería el fin de la presentación número 3. ¿Ok? Entonces el ratio de Sharpe lo que hace es tomar el premio por riesgo y dividirlo por las unidades de retorno. ¿Ok? Lo vamos a utilizar más adelante, ¿vale? Entonces por ahora es que simplemente lo conozcan y sepan cómo se calcula. Pero es una cosa muy simple. ¿Ok? Entonces yo siempre estoy buscando acciones que tengan el ratio de Sharpe el mayor posible, ¿vale? Porque a mí me gusta el retorno, pero me disgusta el riesgo. Bueno, esa es la presentación número 3. Pasemos ahora a la presentación número 4. ¿Ok? Y el título de esta presentación es Asignación de capital a activos riesgosos. Y esto que está acá va a ser nuestra primera aproximación a formar un portafolio. ¿Ok? El primer paso para formar un portafolio. Y lo que vamos a hacer es, en esta clase es, lo que alcanza a hacer en esta clase es decidir de mi plata, digamos, de mi capital total. Yo tengo un porcentaje de mi plata que quiero invertir. ¿Cuánta de esta plata voy a invertir en activos que son riesgosos? Y por activos riesgosos nos vamos a referir por lo general a acciones, pero también podrían ser otro tipo de instrumentos que tengan una volatilidad distinta de cero. Entonces, podrían ser bonos de empresa, podría ser inversión en emprendimiento, o sea, capital de riesgo, podría ser criptomonedas u otro activo digital. Todo tipo de inversión que implique un riesgo positivo, ¿vale? Entonces voy a decidir, este es mi capital, no sé, yo tengo 5 millones de pesos, de estos 5 millones de pesos, ¿cuánto voy a invertir en activos riesgosos? ¿Cuánto voy a invertir en acciones? ¿Y cuánto voy a mantener voy a mantener de esta plata en una inversión libre de riesgo? ¿Ok? Que podrían ser estos bonos del tesoro, o que podría ser un depósito a plazo, por ejemplo, que no tiene casi riesgo, no es libre de riesgo, pero es un aproximado, digamos, a ser, bueno, de bajo riesgo, pero también de baja rentabilidad. Entonces, esta es nuestra primera decisión. ¿Cuánta de esa plata yo voy a poner en activo riesgoso y cuánto voy a poner en activo libre de riesgo? La próxima clase, la próxima presentación, vamos a conformar el portafolio riesgoso. Es decir, bueno, yo decidí que en 5 millones voy a invertir 4 millones en acciones, ¿vale? Y esos 4 millones, ¿cómo los voy a dividir en la acción de Apple, en la acción de Facebook, en la acción de Latam, en la acción de Copec, en la acción de Falabella, lo que sea? ¿Vale? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero en esta clase simplemente es cuánto en términos porcentuales del capital total que yo tengo voy a poner en ese grupo de activos riesgosos y cuánto voy a mantener en un activo libre de riesgo, en unos activos cercanos al libre de riesgo. ¿Ok? Miren, partamos con esto. Entonces, supongamos que la tasa libre de riesgo es del 5%, eso es lo que ofrecen los instrumentos que tienen cero riesgo. Y tenemos un inversionista que está considerando 3 portafolios riesgosos, o ustedes pueden pensar en que estas son 3 acciones, ¿vale? No, pueden ser portafolios, o sea, un grupo de acciones, o pueden ser acciones individuales, da lo mismo para este ejemplo. Supongan que son 3 acciones, es más fácil pensar que son 3 acciones. Entonces, tenemos una acción L, que tiene un riesgo bajo, tenemos la acción M, que tiene un riesgo medio, y tenemos la acción H, que tiene un riesgo alto, ¿vale? ¿Y cómo sé que tienen un riesgo bajo, medio y alto? Porque si ustedes miran sus desviaciones estándares, que esto que está acá, dice SD es por Standard Deviation, entonces sería la del riesgo bajo tiene una desviación estándar de 5%, riesgo medio 10%, riesgo alto, que sería la H, riesgo de 20%. Y después si miramos los retornos, podemos ver que la que tiene el riesgo bajo tiene un retorno de 7%, mientras que la que tiene el riesgo más alto tiene un retorno de 13%. Entonces, mientras más riesgo, más retorno, se cumple lo que estábamos hablando hace unos minutos. Bueno, y la de riesgo medio tiene un riesgo de 10% y ofrece un retorno de 4%. ¿Okay? Como nosotros sabemos que la tasa libre de riesgo es 5%, ¿cuál es el premio por riesgo de estas acciones? Bueno, si a este 7% yo le quito 5, me da 2. A este 9 le quito 5, me da 4%. 13 menos 5 me da 8%. Entonces, este es el exceso de retorno o el premio por riesgo. ¿Vale? Entonces, ahí ustedes pueden ver
lo que decía, lo que les dije recién, que a medida que van aumentando las acciones, van ofreciendo retornos que son cada vez más altos para compensar por el mayor riesgo que tengo que asumir. Pero la pregunta es, un inversionista, o sea, ustedes ya piensen, pónganse ustedes en la posición del inversionista, ¿cuál de estas tres acciones van a elegir? Y ustedes van a decir primero, bueno, calculemos el ratio de Sharpe, quizás el ratio de Sharpe me puede decir cuál de estas dos acciones es mejor. De hecho, hagámoslo acá. De hecho, voy a poner acá los números porque los vamos a usar varias veces. Entonces, pongamos aquí, primero voy a poner acá la acción, llamémosla acción en lugar de portafolios. Entonces, la acción L, la acción M y la acción H. Y acá vamos a tener el retorno y acá vamos a tener la depresión estándar. ¿Ok? En realidad este es el retorno esperado, entonces vamos a poner retorno esperado. Ahí, ¿vale? Ahí. Entonces esta tiene 7, 9, 13. Entonces 7%, 9% y 13%. 9% y 13%. Y la depresión estándar es 5, 10, 20. 5%, 10% y 20%. ¿Ok? Y además sabemos que RF tiene una tasa del 5%. Esa es la tasa libre de riesgo. Eso es lo que yo podría obtener corriendo cero riesgo. ¿Vale? Por lo tanto, si yo calculo el exceso de retorno o el premio por riesgo, vamos a tener que esta acción tiene un exceso de retorno de 2%, esta de acá tiene un exceso de retorno del 4%, y esta de acá tiene un exceso de retorno del 8%. ¿Vale? Entonces, ¿cuál de estas tres nosotros vamos a elegir? Bueno, lo primero que podemos hacer, bueno, ¿cuál es el ratio de Sharpe? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Ponemos el exceso de retorno y dividimos por la depresión estándar. 4, bueno, 0,4. 0,4, ¿ok? Hagamos lo mismo para la acción M, 0,4, para la acción H, 0,4, ¿vale? Entonces este ejemplo está deliberadamente hecho así, porque el ratio de Sharpe, según el ratio de Sharpe, estas cuatro acciones ofrecen el mismo retorno por cada unidad de riesgo que asumimos, ¿vale? Entonces el ratio de Sharpe no nos ayudó mucho en este caso para discriminar cuál acción es mejor y cuál acción es la peor, ¿ok? Entonces necesitamos un poco más de información para saber cómo un inversionista va a elegir entre una de estas cuatro acciones. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿cómo un inversionista va a cuantificar la tasa a la cual está dispuesto a intercambiar retorno por riesgo? Porque sabemos que mientras más retorno, mientras más riesgo, más retorno. Pero ¿cuál es la tasa que desea la persona? ¿Ok? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es definir una función de utilidad. Como en microeconomía, cuando ustedes están analizando canastas de consumo. ¿Cuánto consume la persona? Entonces, el producto X, producto Y, o C1, C2. Vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Vamos a definir una función de utilidad. Y ustedes saben que la función de utilidad, digamos, es exactamente el número que me entrega la función de utilidad. ¿Qué es lo que es? No hay manera de interpretar ese número. Lo único que sabemos es que mientras más alto, mejor. ¿Sí? Mientras más alta sea la utilidad, más feliz es la persona, mayor el nivel de bienestar, lo que sea. ¿Ok? Pero en este caso, esta función de utilidad que vamos a incorporar acá no incluye productos, no es producto 1, producto 2, producto X, producto Y, sino que van a ser dos variables, donde estas dos variables son retornos esperados y riesgos. Entonces la persona tiene que elegir entre retorno y riesgo. ¿Ok? Y la combinación de retorno y riesgo que va a elegir es la que le dé la utilidad más alta. ¿Ok? Entonces, mientras más alta sea la utilidad, más feliz es la persona con su portafolio. La función de utilidad que vamos a utilizar en este curso, porque pueden haber, digamos, hay muchas funciones de utilidad que se pueden usar, pero la que es más, digamos, usada tanto en la academia como por la práctica de las inversiones, es una función de utilidad que tiene la siguiente forma. Yo voy a definir, U define la función de utilidad, y la función de utilidad va a ser igual al retorno esperado de la acción o del portafolio, menos la mitad de un parámetro A, que le voy a decir lo que es, multiplicado por
el riesgo del portafolio, que en este caso está medido por la varianza, porque es sigma al cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que pasa. A medida que aumenta el retorno, mientras más alto sea el retorno, mayor la utilidad que recibe la persona. ¿Ok? Entonces se siente más feliz cuando mayor sea el retorno. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la volatilidad? Entonces, aumenta la volatilidad de la acción, aumenta la varianza, aumenta la depresión estándar. Como hay un signo negativo acá, ese signo negativo lo que hace es que el aumento en la volatilidad tenga un efecto negativo en el nivel de utilidad. Entonces, estos dos parámetros, que son retorno y riesgo, el retorno entra de forma positiva y la volatilidad de forma negativa gracias a este signo negativo que está acá. ¿Vale? ¿Qué es lo que es este parámetro A? Bueno, es el indicador del grado de aversión al riesgo del inversionista, porque en promedio somos todos aversos, pero hay distintos grados de aversión al riesgo, hay unos que son más aversos que otros. Y de hecho podemos tener algunos inversionistas que en lugar de ser aversos al riesgo sean buscadores de riesgo o amantes al riesgo, se dice, eso es lo que dicen los libros. Y eso quiere decir que esos inversionistas particulares no son aversos. La cosa es que en promedio todos los inversionistas somos aversos, ¿vale? Pero si yo miro casos particulares, hay distintos grados de aversión e incluso pueden haber otros que no tengan aversión y al revés, digamos, que les guste asumir riesgos. Bueno, este parámetro A es lo que hace que varíe la función de utilidad de un inversionista a otro. Cada inversionista va a tener un parámetro A distinto. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros podemos medir el grado de aversión al riesgo de una persona? Hay distintas maneras, hay encuestas. Yo les podría hacer una encuesta a ustedes, donde le hago un conjunto de preguntas, y los resultados de esas respuestas después se meten en un algoritmo y resultan en un grado de aversión al riesgo. ¿Vale? De hecho, no sé si ustedes se han registrado en alguna plataforma de inversiones. La primera, cuando ustedes se están registrando, le hacen varias preguntas y esas preguntas resultan en un grado de aversión al riesgo para después darles recomendaciones de portafolio, ¿vale? En el caso de la AFP, de nuevo el ejemplo de la AFP, ¿cómo sabe la AFP cuál es el grado de aversión al riesgo de una persona? Bueno, el único parámetro que se usa en ese caso es la edad de la persona. Entonces, la AFP asume que las personas jóvenes son menos aversas al riesgo que las personas que están a punto de jubilarse, y por esa razón a nosotros nos sugieren o nos ponen automáticamente, cuando somos más jóvenes, en el portafolio A. Y a medida que vamos, digamos, envejeciendo, nos van pasando de portafolios a los que son más seguros, ¿okay? Pero con menos retorno. Pero entonces, este parámetro A, que mide el grado de aversión al riesgo, es la diferencia entre una persona y otra y es lo que hace que la función de utilidad sea distinta. Y eso es lo que nos va a llevar a que una persona elija distintas acciones entre estas tres que están acá. ¿Okay? O sea, distintas personas eligen distintas acciones. Miren, hagamos lo siguiente. Supongamos que... bueno, déjenme una cosa. Entonces, inversionistas que son más aversos al riesgo, mientras más averso al riesgo sea la persona, más alto va a ser este parámetro A. ¿Y eso qué significa? Que cuando yo sumo volatilidad, sumamos que asumimos una volatilidad del 20%, ¿a qué inversionista le va a dar más duro, digamos, esa volatilidad, esa alta volatilidad en términos de su función de utilidad? Al que tenga el grado de aversión a riesgo más alto, porque yo estoy multiplicando este número 20, esta volatilidad del 20%, por ejemplo, por un número más alto y por lo tanto la disminución en la utilidad es mayor que para una persona que tenga un grado de aversión a riesgo menor y por lo tanto un parámetro A menor. ¿Ok? Entonces, mientras más alto sea A, más aversa la persona y mayor va a ser el castigo en términos de utilidad cuando aumente la volatilidad. ¿Ok? Hay casos, bueno, acá hay un ejemplo. Esperen. Sí, hagamos este ejemplo primero. Hagamos este ejemplo primero. Entonces, consideremos tres inversionistas. Entonces, hay tres inversionistas con diferentes grados de aversión al riesgo. Entonces, vamos a poner el inversionista 1 tiene un grado de aversión al riesgo igual a 2. El inversionista 2
tiene un grado de aversión al riesgo igual a 3.5 y el inversionista 3 tiene un grado de aversión al riesgo igual a 5. Entonces, entre estos tres entre estos tres inversionistas, ¿cuál es el más averso al riesgo? Digamos, ¿a cuál le molesta más o le disgusta más asumir riesgos? A la 3, porque tiene el parámetro A más alto. ¿Ok? Y entonces estas tres personas van a estar evaluando estas tres acciones que son las del ejemplo anterior. Entonces, veamos cómo cada una de estas personas elige entre estas tres acciones. Entonces voy a poner acá al inversionista, voy a poner acá, bueno, voy a borrar esto el rato de chat, no lo necesito. Voy a poner acá al inversionista 1, poner aquí el A1. Y recuerden que bueno, lo voy a poner mejor acá abajo. No lo voy a poner, ahí está bien, sí. Pero lo voy a dar más espacio para que no se vea lo de arriba. ¿Vale? Entonces, pongamos acá el A1. Entonces, ¿cuál es el grado de aversión al riesgo del inversionista A1? ¿Entra? 2. ¿Sí? Aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el nivel de utilidad para este inversionista 1. Para las tres acciones. ¿Qué nos dice la función de utilidad? La función de utilidad dice, toma el retorno de la acción, quítale la mitad de la multiplicación entre el grado de aversión al riesgo y la volatilidad de la acción. ¿Ok? Entonces, va a ser, si yo invierto en la acción L, esta persona va a recibir un retorno de 7% menos la mitad, ¿sí? O pongamos 0,5, por el grado de aversión al riesgo, que sería 2, por el riesgo de la acción, pero medido por la varianza en este caso. Entonces vamos a poner la desviación estándar al cuadrado. Al cuadrado. Entonces su utilidad es 0.07. ¿Vale? Su utilidad es 0.07 cuando invierte en la acción L. Ahora, ¿qué significa ese 0.07? Nada, en realidad no significa nada. No significa nada mientras no lo comparemos con otra acción. ¿Ok? Porque lo único que sé en términos de la utilidad es que mientras más alta sea mejor. ¿Ok? Pero el número en sí no me dice mucho, ¿vale? Entonces, bueno, hagamos lo mismo ahora con la acción M. ¿Qué pasa si invierte en la acción M? Bueno, si invierte en la acción M, va a recibir un retorno de 9%, y eso es lo que él le genera bienestar, pero por otra parte, tiene que asumir la mitad, bueno, un riesgo del 10%, pero multiplicado por su grado de aversión al riesgo. ¿Vale? Parece que en algo me equivoqué aquí arriba, ¿no? ¿Vale? Entonces eso le da... perdón, me faltó el cuadrado. Elevado al cuadrado. Ahí sí. Entonces eso le da una utilidad de 0.08. Entonces si yo les digo, entre la acción L y la acción M, ¿cuál va a elegir el inversionista 1? Bueno, dada su función de utilidad, dado su grado de aversión al riesgo igual a 2, hasta el momento estaría eligiendo la acción M, porque la acción M es la que le da la utilidad más alta. ¿Ok? Bueno, pero hay otra opción, la acción H. Veamos cuál es el nivel de utilidad de esta persona cuando invierte en la acción H. Bueno, entonces va a recibir un retorno de 13 menos la mitad del parámetro de aversión al riesgo 2 por una desviación estándar de 20, al cuadrado, perdón, tengo que elevarlo al cuadrado para poner la varianza. Y eso le da una utilidad de 0.09. Entonces, esta persona, el inversionista 1, ¿cuál acción va a elegir? La acción H. ¿Okay? El inversionista 1 elige la opción H, la acción H, porque es la que le entrega el nivel de utilidad más alto. ¿Ok? ¿Sí? Hagamos ahora el caso del inversionista 2. Entonces, el inversionista 2 tiene un grado de aversión al riesgo
que es igual a... ¿dónde está la cosa? Aquí. A 3,5. ¿Vale? Entonces, 3,5, yo sin hacer ningún cálculo, ¿cuál sería mi primera, digamos, expectativa respecto al inversionista? ¿Ustedes creen que va a elegir también la acción H o no? Yo diría que no, porque si una persona que tiene un grado de aversión al riesgo de 2 elige la acción H, una persona que es más aversa al riesgo debería elegir una acción un poco más segura. Entonces, quizás va a elegir la M o quizás va a elegir la L, no lo sabemos todavía, hagamos los cálculos. Entonces, lo que voy a poner es, bueno, el retorno de la acción, L, menos 0,5 por el grado de aversión al riesgo de esta persona, que es 3,5, por la volatilidad al cuadrado, la deviación estándar al cuadrado, y ahí tienen ustedes la utilidad de esta persona. 0,07. ¿Ok? Cuando invierten la acción L. Hagamos lo mismo, pero con la acción M, y ahora multiplicamos, bueno, el retorno es 0,9%, la mitad es 0,5 por 3,5, que es su grado de aversión al riesgo, por la desviación estándar, pero al cuadrado, la varianza, y ahora tenemos que esta persona parece, si le doy más decimales, está prefiriendo la acción M hasta el momento, ¿vale? Pero todavía nos queda otra más por evaluar, que es la acción H, que es la más riesgosa. Veamos qué piensa esta persona o cómo evalúa esta persona de acuerdo a su función de utilidad, la acción H. Entonces sería 13 menos 0,5 por 3,5 por el de desviación estándar al cuadrado, y bueno, lo voy a poner en decimales. Y su utilidad es 0,06. Entonces, digamos usted, la persona, el inversionista 2, ¿cuál acción va a elegir? Elige la acción M, que es la que le entrega la utilidad más alta. ¿Vale? ¿Ok? Y veamos qué pasa con el inversionista 3. El inversionista 3 tiene... sí, después puedo subir el archivo, este mismo que estoy haciendo acá. Lo puedo subir en Educandus. Veamos el inversionista 3. Este inversionista es más averso al riesgo todavía, 5. En realidad, sospecharíamos que va a elegir la acción L. En realidad no sabemos, tenemos que evaluar sus resultados primero. ¿Ok? Veamos qué pasa. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esta persona 3? Bueno, de nuevo lo mismo, pero ahora utilizando. Lo único que cambia de un ejercicio a otro es el parámetro de aversión al riesgo. ¿Ok? Eso es lo único que va a cambiar en estos ejercicios de una persona a otra. Entonces ponemos el 5%, elevamos a 2, y bueno, no sé por qué me lo pone en porcentaje, pero da lo mismo en realidad. Sí, lo que me interesa es comparar si es mayor o menor. Bueno, eso le da 0,06. Si elige la otra acción, tendría una utilidad veamos, al cuadrado, ¿sí? Bueno, 6,5. A ver. Miren, hasta el momento está eligiendo la acción M. ¿Ok? Veamos qué pasa con la acción H. Dudo que elija la acción H, ¿vale? Pero veamos qué resulta. Entonces sería menos 0,5 por la aversión al riesgo, y esto multiplicado por la desviación estándar al cuadrado. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál acción elige esta persona? También elige la acción M. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a las utilidades de la persona, una persona que es menos aversa, por ejemplo, esta persona número 1, elige la acción más riesgosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque está dispuesto, porque digamos, el retorno adicional de 13% es más que suficiente, digamos, pasar de 9 a 13
ese retorno adicional de 4% es más que suficiente para él, es más que suficiente para compensar este aumento dada su función de utilidad y dado su grado de aversión al riesgo. En cambio, para el inversionista 2, pasar de 9 a 13, o sea, ganar 4% adicional, no compensa en su función de utilidad y dado su grado de aversión al riesgo, que es de 3,5, no compensa el riesgo adicional de pasar de 10 a 20. ¿Entienden? Lo mismo para el inversionista 3. En cambio, cuando la persona está analizando, por ejemplo, pasar de 7 a 9, en el caso del inversionista 2, pasar de 7 a 9 y recibir un 2% adicional, para esta persona es más que suficiente en compensación por aumentar su riesgo de 5 a 10. Y también lo es para el inversionista 3, ¿ok? Dado su grado de aversión al riesgo. Mejora un poco, no mucho, no tanto como mejora este, pero sigue mejorando el inversionista 3, ¿ok? Entonces, así es como distintas personas van a elegir distintas combinaciones de riesgo y retorno. Todo depende de qué tan aversos al riesgo sean estos inversionistas. ¿Okay? Volvamos acá a la presentación. Acá ustedes pueden ver los resultados como los calculé. Y fíjense que es lo mismo. Entonces acá tengo el inversionista. Bueno, está en otro orden nada más. Entonces acá están los tres inversionistas. El inversionista con grado de aversión al riesgo igual a 2, con grado de aversión al riesgo 3,5, el grado inversionista igual a 5, y acá están las acciones. La acción L, la acción M y la acción H. Entonces el inversionista 1 elige la acción H, el inversionista 2 elige la acción M, lo que está destacado acá con negritas, y el accionista 3 elige también la acción M. ¿Vale? Entonces así es como se calcula. ¿Qué le iba a comentar de acá? Bueno, recuerden, mientras más alto sea A, más averso al riesgo. ¿Sí? No se confundan con eso. Entonces, mientras mayor sea el parámetro A, menos a la persona le gusta asumir riesgo y por lo tanto prefiere los activos que son más seguros, pero que tienen un retorno más bajo. ¿Ok? Eso es lo que le da la mayor utilidad. ¿Ok? Entonces, miren, hagamos el siguiente ejemplo. Déjenme, bueno, antes de hacer el ejemplo, déjenme mostrarles esto. Entonces, hay inversionistas que son neutrales al riesgo. Eso quiere decir que a mí solo me interesa el retorno de la acción independiente de cuál sea el riesgo. ¿Ok? Y eso pasa en casos como en nuestra simulación. Porque en nuestra simulación, ¿qué es lo que voy a evaluar al final del curso? Al final del curso yo voy a evaluar solo el retorno. ¿Sí? Entonces, aquí el estudiante que tenga el retorno más alto es el que va a tener el 7, vamos a tener el premio final. Y ahí no vamos a evaluar riesgo. Entonces, en ese caso, ustedes serían neutrales al riesgo, no le importa el riesgo, ¿vale? O incluso podrían ser amantes al riesgo, es decir, asumir un riesgo más alto para tener el retorno mayor y obtener la mejor nota al final del semestre, ¿me entienden? Pero en la realidad y en la manera en la que se evalúan a los administradores de fondos es considerando también el nivel de riesgo, ¿vale? Bueno, si un inversionista es neutral al riesgo, en términos de la función de utilidad, eso significa que el parámetro A es igual a 0. Le da lo mismo el riesgo, lo único que él considera es el retorno. Cuando yo hago en esta función A igual a 0, si esto es 0, todo esto es 0, y por lo tanto lo único que interesa en términos de utilidad es el retorno esperado. ¿Okay? Ahora, si el inversionista es amante al riesgo, o sea, lo contrario, digamos, esta persona, en lugar de disgustarle el riesgo o disminuir su utilidad, mientras mayor sea el riesgo que asume, mayor es su nivel de bienestar. Entonces, va a estar feliz de participar en proyectos que son riesgosos. ¿Sí? Se entiende más o menos como que, o sea, se puede interpretar esto como que o sea, es divertido para la persona asumir más riesgos. ¿Okay? Entonces, como que le da diversión. Y por eso que aumente su utilidad. Y eso significa, en términos de la función, que A es un número negativo. O sea, A es menor que 0. Porque si ustedes ponen acá
en la función de utilidad un número negativo, si esto es negativo, entonces menos por un número negativo se convierte en positivo y por lo tanto mientras mayor sea el riesgo, mayor es la utilidad, dado que tengo ese efecto de un A negativo. Entonces negativo por negativo es positivo y en la medida que aumenta esto, entonces aumenta el riesgo, aumenta la utilidad. ¿Okay? Pero hay inversionistas que son neutrales al riesgo, hay inversionistas que son aversos al riesgo, amantes al riesgo, pero en promedio todos, digamos, todos los inversionistas son aversos al riesgo. Y eso lo sabemos simplemente mirando los datos históricos, porque sabemos que las acciones rentan en promedio más que los activos que son libres de riesgo, más que los bonos del tesoro. Y eso significa que los inversionistas exigen un retorno adicional cuando asumen riesgos mayores. ¿Vale? Por eso que yo les digo que en promedio los mercados accionarios, los inversionistas en los mercados accionarios y los mercados financieros son aversos al riesgo. Pero hay gente, hay casos, digamos, que puede pasar uno de estos dos casos que están acá. ¿Okay? Bueno, hagamos este ejemplo que está acá. Y con esto voy a terminar. Miren, supongamos que tenemos una persona que tiene un portafolio, hay un portafolio de acciones, o una acción, como ustedes quieran, puede ser una acción individual o un conjunto de acciones de lo mismo, que tiene un retorno esperado de 20% y una depreciación estándar de 30%. Por otra parte, tenemos las tasas del tesoro, los bonos del tesoro, o sea, la tasa libre de riesgo, que me ofrece un retorno seguro de 7%. ¿Vale? Entonces, consideremos lo siguiente. ¿Qué creen ustedes? Un inversionista que tiene un parámetro de aversión al riesgo igual a 4, A igual a 4. ¿Cuál de estas dos inversiones va a elegir? ¿Va a preferir poner su plata en el portafolio de acciones o va a preferir su plata o va a preferir poner su plata en los bonos del tesoro que me ofrecen con seguridad un retorno del 7%? Y después, ¿qué pasa si el inversionista tiene un grado de aversión al riesgo igual a 2? ¿Vale? Entonces, para decidir eso, lo que tenemos que hacer es evaluar cuáles son los niveles de utilidad de esta persona para estas dos opciones. Entonces lo voy a poner acá. De hecho, voy a copiar esto, pero ya no son dos acciones, sino que van a ser acciones o bonos. ¿Vale? Acciones o bonos. Y el retorno de la acción es 20. El riesgo, la depreciación estándar de la acción es 30. Eso es lo que dicen los datos del ejemplo. Y por otra parte tenemos el retorno para los bonos libres de riesgo, que igual a 7%. ¿Y cuál es la depreciación estándar? ¿Cuál es la depreciación estándar de los bonos? Si es libre de riesgo, ¿cuál va a ser la depreciación estándar? 0. ¿Vale? Porque no tiene riesgo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la utilidad de esta persona para los dos casos. Entonces, vamos a calcular, vamos a hacer la misma función de utilidad y vamos a asumir un parámetro de aversión al riesgo igual a 4. ¿Va? ¿Vale? Acá, perdón. Entonces voy a poner, vamos a mover esto hacia abajo un poco. Y voy a poner acá el inversionista 1 con aversión al riesgo igual a 4 y voy a calcular la utilidad del inversionista 1. Entonces voy a tener 20% menos, un medio, 0,5 por 4 por la depreciación estándar al cuadrado. Entonces eso le da un nivel de utilidad de más o menos 0.02. ¿Okay? ¿Cuál es la utilidad que le da invertir en los bonos? Bueno, podríamos hacer el mismo cálculo, pero dado que la depreciación estándar es igual a 0, dado que la depreciación estándar de ese instrumento es igual a 0, todo esto en realidad se cancela, todo esto es igual a 0, y por lo tanto el retorno, o sea, la utilidad va a ser igual al retorno. ¿Ok? Lo voy a poner sin decimales para que lo podamos comparar. Entonces, este inversionista 1, ¿cuál va a elegir?
prefiere poner toda su plata en los bonos, ¿sí? Otro inversionista, el inversionista 2, con un grado de aversión a riesgo igual a 2, ¿cuál va a elegir? Bueno, veamos. Entonces, 20% menos un medio por 2 por 0,3 al cuadrado. Vamos a los decimales. 0,11. ¿Ok? ¿Cuánto de utilidad le entrega invertir en los bonos? Bueno, lo mismo, 0,7. ¿Ok? ¿Por qué 0,7? Porque no necesito hacer ningún cálculo, dado que el riesgo es 0, se cancela toda la segunda parte de la expresión. Uy. Entonces, ¿cuál opción elige el inversionista 2? El inversionista 2 va a elegir invertir en las acciones. ¿Sí ven? Entonces, tiene mucho sentido, digamos, un inversionista que es menos averso al riesgo, está dispuesto a asumir este riesgo de 30% para recibir este retorno, que es mucho más alto que el retorno de los bonos libre de riesgo. ¿Okay? Ahora, estos son casos extremos, ¿vale? De hecho, lo que vamos a hacer, y ya nos cansamos, ya lo vamos a hacer en la próxima clase, es el inversionista en realidad no es que elija uno de estos dos, no es que elija uno de los dos, sino que va a elegir una combinación de ambos y el grado de aversión a riesgo va a determinar, bueno, qué tan cerca está de poner 100% en las acciones o 100% en el TBIL, o va a ser mitad y mitad, o va a ser 80% en una, 20% en otra. Eso es lo que vamos a aprender en la siguiente clase. Pero por ahora ya saben ustedes que parte del cálculo consiste en calcular la función de utilidad que le entrega el retorno y el riesgo, dependiendo de cuál es su nivel de aversión a riesgo. ¿Okay? Bueno, eso sería entonces por hoy. Y seguimos la próxima semana. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, hasta el próximo miércoles. Bueno, que estén bien. Chao. Chao, profe, que esté bien.